La Alemania nazi sigue avanzando hacia una guerra segura. La presión aumenta para los líderes del Tercer Reich. Las piezas clave del círculo interno de Hitler compiten para acercarse lo más posible al centro del poder. Hay mucha puñalada trapera. Göring, Goebbels y Himmler mantienen sus cargos como pueden. Pero es Martin Bormann, el sicario de Hitler, quien consigue llegar a la cima. Se imaginarán que pensaba, lo he conseguido. El que peor parado sale es el secretario del Führer, Rudolf Hess. Se le está yendo la cabeza. Cada vez cree en cosas más disparatadas. Pero urde un plan secreto. Es una idea loca, temeraria y peligrosa. Tiene que ser el plan más absurdo de la historia. Esta es la historia de los entresijos de los secuaces de Hitler, de las luchas por el poder, la ambición ciega y los aduladores serviles que crearán un monstruo y pondrán en marcha los horrores más salvajes del Tercer Reich. Los líderes del partido nazi ocupan sus sitios en el Reichstag. Entre ellos están el jefe de la Fuerza Aérea, Hermann Göring, y el incondicional del partido, Rudolf Hess. Göring cuenta con el favor de Hitler tras la conquista militar de Austria y Checoslovaquia, en la que no se disparó ni una sola bala. Pero Hess, pese a contar con el magnífico cargo de secretario del Führer, no es feliz. Han venido a oír a su líder dirigirse al pueblo alemán y saben que su destino depende de sus planes. Hitler está casi en pleno apogeo. Tiene el control. La atmósfera debió ser electrizante. Estaban las figuras clave del círculo interno de Hitler ahí sentadas en el Reichstag, esperándolo a que hiciese su discurso más importante. Hitler dice que no desea más que la paz. Se burla de Inglaterra y de Estados Unidos por exigir garantías de que Alemania no invadirá a los países vecinos. Lee una larga lista de países hacia los que el Reich no tiene intenciones hostiles. Pero el Reich, dice, tiene intereses y exigencias legítimas que incluyen que Polonia le devuelva a la patria el territorio alemán. Nosotros decidiremos y elegiremos nuestro destino. Es un discurso con muy buena acogida entre los diputados nazis, que a fin de cuentas eran los nazis más apasionados y enérgicos que había. Hitler afirma que Alemania es víctima de agresiones extranjeras, sobre todo de Polonia. El discurso es para movilizar al pueblo alemán. Estamos aquí. Si acabamos yendo a la guerra, que así sea, pero tenemos la razón. Tiene mucha fuerza. Son chorradas, pero con fuerza. La visión de Hitler no convence a todo el mundo. El viejo héroe de guerra, Göring, teme que el Führer esté abarcando demasiado. Pero es Rudolf Hess quien tiene el peor presentimiento. Hess es anglófilo. Entiende bien la fuerza de Inglaterra, pero también la de Francia y Estados Unidos. Y tiene sus reservas acerca de cuánto debería forzar la máquina Alemania con Polonia. Hess conoce a Hitler lo suficiente para saber que aunque hable de paz, se prepara para la guerra. Él pensaba, todo va a salir mal. Acabaremos en la guerra que no toca.
En vez de enfrentarnos a Polonia y la Unión Soviética, terminaremos contra Francia e Inglaterra, y esa guerra no nos conviene. En los viejos tiempos, Hess había sido el más fiel confidente de Hitler. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland! Wie Deutschland! Hitler! Hitler! Sieg! Sieg! Su dedicación hacia el Führer es propia de un fanático. Pero tras años de devoción incansable, siente que de toda la corte de Hitler, él es el que menos influencia tiene en los acontecimientos venideros. Hitler ya no le hace caso, cosa que antes sí. Y es un poco... es una pérdida de prestigio que le hace mucho daño en lo personal. Aunque los dos hombres tienen mucho en común, las obsesiones de Hess empiezan a irritar a Hitler. Hess es un tipo muy raro. Cuando va a visitar a Hitler en el Berghof, suele llevarse su propia comida. Eso a Hitler le sentaba fatal. Es de muy mala educación en muchos aspectos. Hess empieza a volverse paranoico, y con razón. Incluso los suyos conspiran contra él. 6 años antes, Martin Bormann, administrativo del partido nazi, había impresionado a Hess con su discreción y eficiencia, y este lo había asignado a su despacho personal. Pero desde entonces, la ambición implacable de Bormann lo ha acercado más a Hitler, y nunca pierde la ocasión de socavar la autoridad de Hess. Para alguien astuto como Bormann, su jefe es presa fácil, porque está obsesionado con las pseudociencias como la astrología y el horóscopo. Es un poco como esa gente que tiene mucho dinero y tiempo libre y se aburre. A Hess siempre le interesó el ocultismo, lo que hoy llamaríamos esoterismo. Le interesaba la magia arcana. Le interesaban la astrología, la adivinación, los péndulos, la telequinesis. Normal que hasta los suyos ridiculicen al secretario del Führer a sus espaldas. En una ocasión, un auxiliar acude a su despacho y ve al segundo hombre más veterano del partido nazi intentando ejercer control mental sobre una silla. Sinceramente, alguien que crea que puede evitar que una silla se caiga mediante el control mental no es precisamente un ejemplo de estabilidad. La inseguridad de Hess va en aumento cuando descubre que han convocado a los líderes nazis a una reunión crucial en la Cancillería del Reich para planear la invasión de Polonia, y no lo han invitado. No cabe duda de que para Hess fue una decepción. ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo puedo volver a ganarme su favor? ¿Por qué me han marginado? No es un político muy astuto, pero lo rodean otros que sí, como Himmler o Göring. Pero pese a sus disparates, Hess hace bien en preocuparse por la guerra en Europa, y no es el único. Los preparativos para la invasión de Polonia continúan, y Hermann Göring se pone nervioso. Sabe que Hitler tiene en el punto de mira a la Rusia comunista, y que Polonia solo supone otro paso para conseguir el premio gordo. Göring tiene contactos con Inglaterra y por eso está más convencido que Hitler de que invadir el este hará que Reino Unido entre en guerra, lo que llevará a que Alemania se vea envuelta en una guerra con dos frentes, en el este y el oeste, guerra que seguramente no gane. Por eso tiene tantas dudas en el 39.
Hitler cree que lo de Inglaterra es un farol y que no acudirá en ayuda de Polonia. Göring teme que el Führer subestime a Londres, pero se da cuenta de que es imposible hacer cambiar de idea a Hitler. Así pues, se retira estratégicamente. Hermann se retira a su finca para distanciarse de la decisión si sale mal, pero también para proteger su relación con Hitler, porque no quería suponerle un obstáculo a su líder. Ansioso por demostrar su valía, Hess intenta convencer a Inglaterra de que deje de apoyar a Polonia. Invita a Alemania a un político británico, Lord Buxton, para hablar. Pero hasta él se da cuenta de que Hess ya no tiene influencia sobre el Führer. Lord Buxton volvió y dijo: Hess está acabado. No tiene influencia sobre Hitler. Está en contra de invadir Polonia y provocar una guerra con Inglaterra, pero tampoco va a poder hacer mucho al respecto. Joseph Goebbels, el fiel ministro de propaganda de Hitler, no tiene reparos a la hora de ir a la guerra y ofrece una excusa para invadir Polonia. Su maquinaria propagandística empieza a generar historias, algunas escritas en inglés para el público internacional, de que los alemanes étnicos que viven en Polonia están sufriendo ataques. Pero todas estas noticias son falsas. Basaron la propaganda en el fuerte sentimiento antipolaco del público alemán, y Goebbels se aprovechaba de él. Para Goebbels era fácil azuzar el sentimiento antipolaco. Tenían que ir a la guerra contra Polonia. La propaganda pasa a culpar al gobierno polaco de organizar los ataques contra los alemanes de su territorio. Hundreds of thousands of worn-out, distressed and panic-stricken people pour daily into the German refugee camps. Corrían historias de brutalidad, asesinatos, propiedades confiscadas, familias alemanas expulsadas de sus casas, maltratadas, privadas de sus derechos, discriminadas y perseguidas. Era todo mentira, pero claro, se lo creían, que era el problema. El pueblo alemán empezó a creerse la propaganda porque no tenían acceso a más puntos de vista, debido a que Goebbels tenía el monopolio de la opinión. Las noticias falsas cumplen su función. La maquinaria militar alemana se acerca a la frontera con Polonia y se dispone a entrar en acción. Goebbels ha preparado la hoguera. Ahora solo hace falta la chispa que prenda las llamas de la guerra. Y no tarda en llegar. Una emisora de radio alemana cerca de la frontera con Polonia sufre un ataque. Algunos de los perpetradores mueren. Resulta que son soldados polacos. Más tarde, esa misma noche, la radio de Berlín da la noticia de la tremenda provocación. Pero las apariencias engañan. Todo ha sido un ardid tramado por el jefe de las SS, Heinrich Himmler. Los atacantes eran en realidad tropas de las SS con uniformes y armas polacos. Los cadáveres de la escena del crimen tampoco eran de Polonia. Se cogió a un grupo de prisioneros de los campos. Se los llevaron. Les dispararon. Les pusieron uniformes del ejército polaco y los repartieron por la emisora de radio alemana para que pareciese que el ejército de Polonia había atacado.
Hitler ya tiene la excusa para contraatacar. Están a pocas horas de entrar en guerra y Göring lo sabe. Göring está que trina. Dice, madre mía, esto va a ser el fin de Alemania. Pero para sobrevivir en el círculo interno hay que pensar rápido, y el jefe de la Luftwaffe recupera la compostura. Cuando se repone del shock y se tranquiliza, dice, el Führer es magnífico. Nosotros solo somos peones. No somos nadie al lado de su grandeza. Debemos cumplir su voluntad. Amanecer del 1 de septiembre de 1939. El punto de no retorno del conflicto más letal de la historia de la raza humana. La Luftwaffe de Göring da comienzo a la Segunda Guerra Mundial al bombardear objetivos civiles en Polonia. Después, los buques de guerra de la Kriegsmarine se unen al ataque. Y la Wehrmacht cruza la frontera. Ahora que el conflicto ha dado comienzo, Hess, con entusiasmo renovado, firma los documentos que incorporan el territorio polaco al Tercer Reich. Su devoción fanática por Hitler puede más que cualquier duda personal que haya podido tener acerca de ir a la guerra. Hess se da cuenta de que tiene que hacer lo que quiera Hitler. Y si Hitler quiere invadir Polonia, pues o le sigues la corriente o no. 2 días después de la invasión, el plan cambia radicalmente cuando Reino Unido declara la guerra. La predicción de Göring, que Hitler había desdeñado, se ha hecho realidad. A Göring le oyeron murmurar, si perdemos la guerra, que Dios nos asista. También sabía que no era el momento de cuestionar a Hitler y que tampoco le haría gracia oír un «se lo dije». Pese a sus reservas, decidió seguirle la corriente a Hitler y obedecer. Reino Unido está en guerra, pero no consigue evitar que Alemania se haga con Polonia en cuestión de 5 semanas. Göring es el héroe del momento, y la anexión de Austria y Checoslovaquia es un triunfo más en su haber. Ahora es el turno de Heinrich Himmler. Suelta a las SS para que aplasten la resistencia. Pero van más allá y buscan y atacan a los judíos y a otros indeseables. Es otro paso siniestro hacia lo que terminará conociéndose como el Holocausto. De momento, la gran campaña de Hitler para conquistar nuevas tierras en el este ha funcionado a la perfección. Pero el círculo interno está a punto de enfrentarse a una amenaza para su existencia que proviene del mismísimo corazón del Tercer Reich. En otoño de 1939, el círculo interno se reúne en Múnich para conmemorar el putsch fallido de 1923. Como es costumbre, Hitler dará un discurso en la cervecería de Burger Braukeller, donde empezó todo. Tiene pensado volar a Berlín esa misma tarde, pero debido a la niebla que cae sobre la capital bávara, tiene que cambiar de planes. El piloto Hans Bauer
Le dice que no puede volar. Decide ir en tren. O sea que su discurso, el que va a dar en la cervecería, hay que abreviarlo para que Hitler se vaya antes de la cervecería. Hay un fotógrafo presente cuando Hitler empieza su discurso antes de hora. El Führer abandona la cervecería en cuanto termina. Exactamente 13 minutos después, la bomba estaba colocada justo detrás de donde habría hablado Hitler. Mueren 8 personas y muchas más salen heridas. Destruye un pilar maestro del edificio. El techo se viene abajo, destroza la habitación y se desata el caos. Si no se hubiese ido 13 minutos antes de lo planeado, es impensable que no hubiese muerto en la explosión. En 1939, a Hitler le salva la vida el mal tiempo. Supone un y sí impresionante, y es increíble lo poco conocido que es este hecho. Cada secuaz, a su manera, intenta sacarle rédito al intento de asesinato y aprovecharlo para ganarse el favor del Führer. Hess monta una ceremonia muy sofisticada para honrar a los mártires. Y por supuesto, para cantar las alabanzas de la milagrosa huida del Führer. Es otro ejemplo de él diciendo, mirad, sigo aquí, adoro al Führer, quiero volver al círculo interno. La verdad es que tanta desesperación da hasta grima. Goebbels también tarda poco en aprovecharse del ataque. Les dicta a los periódicos, prácticamente palabra por palabra, qué línea editorial deben tomar, que básicamente es afirmar que es cosa de los británicos. Es culpa del malévolo servicio secreto británico, cosa que justifica la guerra contra Reino Unido y Francia. Pero como pasa siempre con Goebbels, es mentira. La bomba no fue cosa de agentes enemigos. La había colocado un alemán que actuó por su cuenta. Georg Elser quería detener la guerra porque temía que acarrease un sufrimiento humano sin precedentes. Lo detienen cuando intenta cruzar la frontera con Suiza y confiesa. Creía, y visto en retrospectiva con toda la razón, que Hitler iba a volver a llevar al país a la guerra. Y al contrario que muchos compatriotas que también tendrían sus dudas con Hitler, Elser decidió tomar cartas en el asunto, lo que demuestra su valentía. Para Heinrich Himmler, encargado de la seguridad personal de Hitler, el intento de asesinato es una noticia terrible. Himmler está furioso. El intento de asesinato sucedió durante su guardia. Según el jefe local de la Gestapo, Himmler no duda en descargar su frustración con el prisionero. Himmler participa personalmente en el interrogatorio y le da una soberana paliza a Elser. Se sentía humillado y quizá intentase demostrar su temple, que era igual de grande y duro que muchos de sus rivales. Voy a asegurarme de que sufra. Quien se mete con el Führer, se mete conmigo. Primavera de 1940. La Luftwaffe de Göring lidera la siguiente fase del plan maestro de Hitler para conquistar Europa. Primero, las tropas alemanas ocupan Dinamarca y Noruega. Después, la invasión se abre paso por Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, y después derrota a Francia en cuestión de 6 semanas.
Las tropas británicas del norte de Francia se ven superadas por la velocidad de la Blitzkrieg alemana. Se ven obligadas a retirarse a la costa y las evacúan de las playas de Dunkerque. Göring está convencido de que podrá acabar con los ingleses cuando llegue el momento. En cuestión de 2 meses, la situación alemana con respecto a Europa se ha transformado. Y a Hitler y a su séquito les pasará lo mismo. La conquista de Francia es un gran logro para la carrera militar del Tercer Reich. Hitler triunfa. Esta victoria le supone satisfacer su mayor ambición y vengarse por la humillante derrota de la Primera Guerra Mundial. Göring se regocija con el éxito de su Führer. Para Göring, la caída de Francia supuso la cima de su carrera, pero mantuvo su posición de la cima de la pirámide. Ascendido a mariscal del Reich, el rango más elevado del ejército, Göring se dirige al Louvre, en París, y se hace con el botín de guerra. Hermann o uno de sus compradores revisaban todo lo que había y decían, metedlo en un tren y nos lo llevamos a Alemania. Era básicamente robo al por mayor. Las proporciones del saqueo de Göring solo se descubrirán al final de la guerra, cuando los aliados descubran sus tesoros escondidos en Alemania. Bormann y Goebbels, privilegiados del círculo interno, también están en París, subidos al carro del triunfo del Führer. Goebbels dispone que se haga la fotografía propagandística definitiva del héroe conquistador. Pero hay un líder al que no han invitado a la fiesta parisina. El secretario del Führer. Con esto vemos que la influencia de Hess va cuesta abajo. Ya no tiene el mismo acceso a Hitler que tenía antes. Hay otros más astutos y maquiavélicos que le caen mejor a Hitler y que están acercándose a él. Uno de ellos está constantemente al lado de Hitler, Albert Speer, que antes trabajaba para Hess, pero que ahora es arquitecto jefe del Reich. Está adoptando el papel de confidente de Hitler, y sus escritos dan fe de la caída de Hess. Tras una conversación de varias horas con Hess, Hitler me ha dicho: con Hess todas las conversaciones son una tortura insoportable. Siempre me viene con cuestiones desagradables y no me deja tranquilo. Este acólito fiel de Hitler nos da pruebas de que Hess es... ¿cómo expresarlo? Lo diré en plan coloquial. Es un brasas. Creo que en el caso de Hess es cierto. Y nos revela que Hess empezaba a ser una molestia. Aislado del círculo interno, la presión está pudiendo con Hess, y los demás se dan cuenta. Göring difunde cotilleos sobre que el secretario del Führer utiliza poderes psíquicos para adivinar si las cartas traen buenas o malas noticias. Hitler ya no se lo toma en serio y dice: espero que nunca tenga que sustituirme. No sé por quién lo sentiría más, si por Hess o por el partido. Hitler está con la guerra mundial, que es lo que le interesa en el momento. Le dan igual las preocupaciones de Hess por las rivalidades internas. Apenas 3 semanas después de la rendición de Francia, la Luftwaffe de Göring lleva a cabo un ataque contra Inglaterra. Es el preludio de la invasión. La batalla de Inglaterra tiene lugar, pero la suerte dará un vuelco.
battle is fought above the clouds, but this is how it ends. Another. And another. 169 in one day. Contra todo pronóstico, las fuerzas aéreas británicas aguantan. Y el Blitz, el bombardeo intensivo de ciudades y fábricas de todo el país, no consigue minar la moral británica. Por primera vez, la maquinaria militar nazi no parece tan invencible. Esto revela uno de los mayores defectos de Göring, porque aunque era un héroe de guerra, no había ido a la escuela de mando y no tenía ni idea de qué hacía militarmente como comandante en jefe de la Luftwaffe. Como Göring no consigue acabar con Inglaterra desde el aire, hay que posponer la invasión planeada. La reputación del comandante de la Luftwaffe se ve seriamente perjudicada. Está de capa caída. Mientras, Hess toma la iniciativa. Empieza a urdir un plan secreto, una oportunidad para redimirse con la ayuda de una habilidad que aprendió muchos años antes. Hess es un piloto experimentado. Llevó biplanos en la Primera Guerra Mundial. Ahora se familiariza con el prototipo del último Messerschmitt y lo hace despegar con el pretexto de poner a prueba sus capacidades. El 110 suelen manejarlo dos pilotos, pero Hess lo ha modificado para poder ocuparse él solo. Y tiene tanques de combustible extra para aumentar la distancia que puede recorrer. Hess sabe que Hitler se prepara para invadir Rusia y cree que Alemania no puede librar una guerra larga en dos frentes. Su extravagante plan es actuar a espaldas del Führer, volar hasta Inglaterra e intentar reunirse con un contacto influyente que Hess espera pueda presentarle a Winston Churchill. El objetivo es convencer a los ingleses de que pidan la paz. Sabía que si podía hacer las paces con Inglaterra, Hitler estaría contento. Führer, le traigo la paz con los ingleses. Obviamente, así volvería a ingresar en el círculo interno de la noche a la mañana. La persona que Hess quiere que actúe de intermediario es alguien a quien conoció 5 años antes, en las Olimpiadas de Berlín. Detrás de las cámaras, los líderes nazis dieron suntuosas fiestas para los dignatarios extranjeros, y se cree que fue entonces cuando Hess conoció a un famoso aristócrata escocés. Se dice que en uno de estos banquetes conoció al duque de Hamilton y que establecieron un vínculo que Hess aprovecharía en el futuro. Igual que Hess, el duque de Hamilton también era piloto veterano. De hecho, era una especie de héroe en el mundo de la aviación, porque fue el primero en llevar un biplano sobre el Everest. A Hess le parecía que este intrépido aristócrata aventurero estaba en el epicentro del establishment británico. Tenía muchos contactos. Seguramente se relacionaba con la realeza y quizá hasta tuviese línea directa con los líderes británicos. Ahora, 5 años después, Hess piensa retomar el contacto. Va a volar a la finca que el duque de Hamilton tiene en Escocia para pedirle que le presente a Churchill. Envalentonado por estas ideas del destino, Nostradamus y la astrología, Hess decide que le queda una última carta, y si la juega bien, se ganará la gratitud eterna de su adorado Führer y también del pueblo alemán. A principios de mayo, Hess visita el Führer en la Cancillería del Reich. Será su última reunión.
Hess nunca dijo de qué hablaron aquel día, algo que daría pie a una teoría de la conspiración, que afirma que quizá Hitler estaba al tanto del plan. ¿Pero se sostiene esta teoría? No existe ninguna prueba en absoluto de que Hitler supiese del plan de Hess. Y todas las que tenemos dejan muy claro que a Hitler lo cogió por sorpresa el plan. Para mí, no cabe duda de que Hitler no sabía que Hess pensaba volar a Escocia para intentar negociar la paz con Reino Unido. Seis días después de la reunión da comienzo el episodio más extraño de la Segunda Guerra Mundial. Rudolf Hess le cuenta a Hitler sus intenciones por carta. Después sale de casa y le dice a su esposa Ilse que volverá dentro de un par de días. El 10 de mayo, Hess juega su última carta, que es la de alguien desesperado. Hess conduce hasta el aeródromo. Le dice a su ayudante que le entregue en mano a Hitler la carta al día siguiente. Ya no hay vuelta atrás. La ruta de Hess lo hace cruzar Alemania y el Mar del Norte hacia Escocia. Se adentra directamente en el espacio aéreo enemigo y alcanza su destino al sur de Glasgow. Pero como hay poca luz, no ve dónde aterrizar. Decide que no tiene más alternativa que abandonar el avión. Si lo piensan, es algo extraordinario. Nunca en su vida se había tirado en paracaídas. El secretario del líder del partido nazi está en una misión en solitario en un Messerschmitt 110, sobrevolando Escocia, país que no conoce, y se tira en paracaídas por primerísima vez. La situación es de ver y no creer. Pero pese a los peligros, Hess toca tierra sano y salvo. Es casi un milagro que lo haya conseguido. Igual al aterrizar le parece que ha sobrevivido a un vuelo y a un salto en paracaídas épicos, y que si sigue con vida, a lo mejor es cosa del destino que lo protege. Al oír el avión estrellándose, un granjero sale a investigar y se encuentra cara a cara con el secretario del Führer. «Soy alemán», proclama el elocuente intruso, «y traigo un mensaje importante para el duque de Hamilton». Entonces llega la guardia local. La situación se vuelve un sainete. Lo que pasa luego parece sacado de una comedia británica antigua. El granjero lo mete en casa y le da una taza de té, como mandan los cánones ingleses. Así hacemos las cosas los ingleses. Siempre ofrecemos una tacita de té hasta a los oficiales nazis. Pero la cálida bienvenida no durará mucho. Al final se lo llevan a unos barracones y lo retienen allí. Entonces es cuando empiezan los problemas. Identifican al prisionero como secretario del líder enemigo. No es la recepción que Hess esperaba encontrarse. Hess tiene una imagen irreal del sistema político británico. Lo ve casi como un sistema feudal donde los duques, barones y demás siguen teniendo una gran influencia política.
cuando en realidad no es así. Se cree que lo llevarán en un coche especial a cenar con Winston Churchill para hablar de temas importantes. Es un disparate que da fe de que Hess había perdido el contacto con la realidad. Ese mismo fin de semana, Adolf Hitler está relajándose en su chalet bávaro, el Berghof. El domingo por la mañana, sobre la misma hora que identifican a Hess en Escocia, su ayudante le trae al Führer una carta importantísima. Mein Führer, cuando reciba esta carta, yo estaré en Inglaterra. Ya se imaginará que no ha sido una decisión fácil. Hess dice, lo he hecho por su bien, Mein Führer, y por el de Alemania. No nos interesa entrar en guerra con los ingleses. Debe haber paz. Mein Führer, si este proyecto, que reconozco que tiene pocas posibilidades de éxito, termina fracasando y los hados se ponen en mi contra, no habrá represalias ni para usted ni para Alemania. Siempre podrá usted negar toda responsabilidad. Sencillamente, acúseme de loco. En Obersalzberg, en la montaña, hay una tormenta y en el centro se encuentra Hitler. Furibundo porque su camarada más leal y de mayor confianza en todos estos años se ha subido a un avión en plena noche y se ha ido sin avisar. Convocan a las figuras principales. Bormann no sabe responder a las iracundas preguntas de Hitler. ¿Cómo puede haberse ido Hess sin que nadie lo sepa? ¿Por qué no lo han detenido? Está en una posición muy delicada, porque sigue estando a las órdenes de Hess. ¿Le perjudicará su asociación con el traidor? El maniático del control lo ha perdido. ¿Qué pasará ahora? En el círculo interno se preguntan cómo presentarle la noticia al público. Martin Bormann habla con Joseph Goebbels, quien dice, hay situaciones donde la propaganda no sirve de nada, y esta es una de ellas. Rudolf Hess ha perdido la cabeza. En su diario, Goebbels resume el ambiente que se respira en el círculo interno. Todo el asunto es de lo más confuso. Es un golpe terrible, casi insoportable. El Führer está destrozado. Menuda imagen que darle al mundo. El secretario del Führer, un hombre desequilibrado. Horrible, impensable. Tendremos que afrontar esto como podamos. Goebbels hace exactamente lo que sugirió Hess. Las emisoras de radio informan de que Hess está loco. The letter he left unfortunately shows in his confusion the evidence of a mental derangement, which leads us to fear that party member Hess has fallen victim to a delusion. La retransmisión insinúa que el secretario del Führer seguramente se haya estrellado o tenido un accidente. Y con eso, en lo que respecta al conmocionado séquito de Hitler, se zanja la cuestión. Hess deja de existir y nunca se lo vuelve a mencionar en público. Sin embargo, hace que muchos alemanes se planteen una pregunta incómoda que nadie se atreve a hacer en voz alta. Si Hess estaba loco, ¿por qué seguía siendo secretario del Führer? Exactamente 4 horas después del informativo radiofónico, la BBC retransmite este increíble anuncio. Here is the news from London. Rudolf Hess, Hitler's deputy, has flown from Germany and landed in Scotland by parachute.
Los informativos se regodean con este estrafalario giro de los acontecimientos. La inesperada llegada de Hess a Escocia supone un momento de divertimento en los oscuros días del Blitz. His name is David McClegg. He works on a farm not far from Glasgow. He saw Rudolf Hess coming down in the darkness by parachute. Yes, I'm the man that captured Rudolf Hess. Para los ingleses es un chiste tronchante. I went over to the farm and the only weapon I could find was a pitchfork. ¿De qué va esto? No será verdad. The man refused tea and would only have a drink of water. Churchill hace caso omiso. La prensa británica da la noticia para cachondearse. ¿Qué pasa aquí? A Rudolf Hess, que pensaba que iban a invitarlo a tomar el té con Churchill, lo meten en la Torre de Londres. Lo más sabio, les dice Hess a quienes lo interrogaron, sería que Inglaterra aprovechase la oportunidad para hacer las paces con Hitler y aliarse contra la Unión Soviética. Y si se le permitiese a la Alemania nazi reinar libremente en la Europa continental, a Reino Unido y a su imperio se les dejaría tranquilos. Los interrogadores no saben si Hess delira o si directamente está loco. Su llegada a Gran Bretaña ha coincidido con uno de los peores ataques aéreos del Blitz, en el que mueren 1.200 personas. Winston Churchill no está de humor para hablar de paz. Ha sido una catástrofe, se mire por donde se mire, seas Hess, seas Hitler, seas Goebbels o seas cualquiera de la Alemania nazi, la verdad. En el Berghof, Bormann está ansioso por cubrir la nueva vacante, por lo que actúa de inmediato para distanciarse de su antiguo jefe. Hace que interroguen a la esposa de Hess, Ilse, y se la amenaza con expulsarla de la casa de la familia. Pero ella acude a Eva Braun, y Hitler se cree que ella no supiese nada del plan. En los buenos tiempos, Bormann había llamado a dos de sus hijos, Rudolf e Ilse, en honor a sus padrinos. Poco tarda ahora en cambiarles los nombres por la vía legal. En cuestión de días, y una vez despejada la tormenta, la lealtad de Bormann se ve recompensada. Hitler acaba con el puesto de secretario del Führer y, pese a las firmes objeciones de Göring y Goebbels, nombra a Bormann jefe de la Cancillería, su ayudante más íntimo, y que en la práctica hace las veces de portero. Gracias a su astucia, el administrativo ha alcanzado por fin el cénit de su poder, en pleno corazón de la injusticia, la violencia y el terror del Tercer Reich. Imagínenselo pensando, lo he conseguido, Hess está acabado, todo esto es mío ahora. Y hasta pone los pies encima de la mesa y coloca un cenicero para poder fumar. Ya supondrán que para Bormann es un momento dorado. En Reino Unido, a Hess lo trasladan a un piso franco fuera de Londres. Hess es prisionero y siente que ha fracasado. Se siente solo, más todavía que en el Tercer Reich. Debe de ser consciente de que su futuro es muy incierto y sabe que lo estarán vilipendiando no solo en el círculo interno, sino también en el mundo entero. Ya no es nadie. Hess está hundido y desesperado. Solo ve una salida. Está tan deprimido que intenta suicidarse tirándose desde la barandilla hasta el vestíbulo del edificio. Pero Hess vuelve a fracasar. Se rompe la pierna al aterrizar, el dolor es terrible. Ha tocado fondo. No solo ha fracasado en la misión, es que también ha fracasado al intentar suicidarse. Rudolf Hess pasará el resto de su vida entre rejas.
Se sincera en cuerpo y alma en las cartas que les envía a familiares y amigos. Queridos, ya os imaginaréis cuánto pienso en vosotros. Tampoco me olvido del Führer, ni de Alemania. Algún día volveré a casa. Estoy impaciente por regresar. Cierto es que no he conseguido nada. No pude detener la locura de la guerra y tampoco evitar lo que me veía venir. Sin embargo, me hace feliz pensar que lo intenté. En cierto modo, eso que escribe nos hace empatizar. Parece un hombre que prefería la paz a la guerra y da la sensación de que era el menos belicoso del círculo interno. Pero tampoco debemos compadecernos tanto de Hess, porque fue alguien que apoyó y ayudó a ascender al poder a uno de los regímenes más malvados que se hayan visto nunca. Con un hombre menos, los secuaces de Hitler reevalúan su situación. Göring parece vulnerable. Goebbels y Himmler, por su parte, resisten. Y Bormann les saca ventaja a todos sus rivales. Pero conforme avance la guerra, las luchas internas del círculo se volverán aún más feroces.